Una de las cosas que caracteriza este tipo de experiencias cuando pensamos en misiones es que pensamos, y otra vez ustedes estuvieron aquí al principio de la conversación, pero esto se los mostré cuando iniciamos allá en el mes, a finales de mayo, principios de junio, que fueron las fotos de aquellos que estábamos comisionando para que salieran a servir. Aquí ven las fotos de varios de ellos, de los muchachos y adultos que han salido y que ya la mayoría han regresado. Todavía tenemos un viaje pendiente que va a suceder en 2 semanas, que es el de los hermanos Díaz a Chiapas. Pero si observan ustedes esas experiencias desde estar en Alemania, desde estar en la construcción de un santuario en Chiapas, en la experiencia de trabajar con iglesias aquí en Nuevo Laredo, no Nuevo Laredo, pero en Progreso, aquí en Tamaulipas. Entonces, la característica de esto, y ustedes pueden pensar por un momento, es que esto, conforme ustedes ven, especialmente en la construcción de cosas, piensen en algo que está transformándose o reformándose. En otras palabras, hay solares o hay lugares que a través de la generosidad de la iglesia, a través de que hombres y mujeres, como en el caso de Jazmín, como en el caso de muchos otros que van a escuchar a través de los próximos domingos, están sucediendo cosas que la gente o los lugares no vuelven a ser los mismos. Ahora, todo esto es importante porque si se ponen a pensar, hace 500 años, este año, básicamente en octubre va a ser, pero en este año, hace 500 años, sucedió algo similar y sucedió lo que se le llama una reforma. A través de un monje, a través de un sacerdote católico, cuestiona el status quo y encuentra en su vida esta experiencia de salvación en Cristo Jesús y reta a la iglesia establecida y la comunidad y crea un movimiento que se le llama la Reforma. De ahí obviamente proviene lo que se le conoce como el protestantismo. Eventualmente las denominaciones o los grupos como metodistas, presbiterianos, pentecosteses, en fin, bautistas, diferentes grupos, de ahí emanamos de esta reforma. Pero si piensan en lo que estamos hablando, el hablar de misiones es hablar de reformar. Obviamente no experimentamos una reforma como aquella en el sentido doctrinal o teológico, pero el nosotros ir o el nosotros mandar a gente a servir a las naciones es literalmente crear ese tipo de reforma. Inclusive este año que estuvimos ahí en Alemania hace algunas semanas, para mí fue un año, este es mi 4º viaje que hago para el viaje misionero de Alemania. Tuvo una característica un poquito diferente precisamente por lo que acabo de decir, por la reforma, porque la reforma surgió o fue producida en Alemania. Entonces, cuando estábamos ahí en Alemania, una de las cosas que yo buscaba y que ya lo había visto anteriormente, pero eran las iglesias en Alemania. Y es irónico porque estos países donde estos movimientos surgieron hace 500 años, hoy en día están mucho más allá de lo que es el postcristianismo. Son lugares donde tristemente el evangelio ya pasó y ya salió. De tal manera que nuestra estancia en estos lugares, y esa es una de las iglesias ahí en donde estuvimos sirviendo, son iglesias que ahora son museos, son iglesias que literalmente se rentan como si fueran salones de bodas. La gente literalmente va a casarse ahí simplemente y paga una cuota para usar el edificio, pero no van a la iglesia, no son comunidades que son de iglesia. En fin, el punto es que estando ahí me di cuenta de que se estaba celebrando esto y tomando una foto más cerquita. Si ustedes ven esta foto de aquí, es la foto que está celebrando la Reforma, Martín Lutero y todo este movimiento de hace 500 años. Sí, hace 500 años cuando surge esta reforma, una característica de ello es que, como fue en el tiempo de Cristo, 500 años más temprano, o 1500 años más temprano, encontramos una cultura extremadamente pluralista, que es la cultura de hoy en día. En otras palabras, cuando pensamos en Jazmín, ir a la ciudad de Houston, Texas, que es una de las ciudades más grandes de Estados Unidos, es obvio que se van a encontrar con un pluralismo, con gente que no necesariamente está en contra de Dios ni de Cristo, pero van a tener su propia idiosincrasia, su propio punto de vista de quién es Dios o quién es Cristo. Ese es el pluralismo. El pluralismo no es necesariamente que la persona sea atea o que no cree en Dios, pero es que piensa que si hay un Dios o porque hay un Dios, tiene que haber diferentes maneras de acercarse a Dios. Entonces, es que esta reforma inclusive sucede. Es interesante porque esta iglesia que visitamos, y aquí íbamos literalmente caminando por la calle porque esto fue que el sábado después de que se acabó el campamento y nos llevaron a cenar a un lugar ahí de unas pizzas, y mi esposa íbamos caminando con la familia que nos hospedó. Esta es una iglesia que cuenta la historia, otra vez, estamos hablando de hace casi 500 años, por allá por el 1700, 1600, cuando estas iglesias fueron fundadas.
De tal manera que cuando el templo es edificado, entre la iglesia y el Estado o el gobierno no se ponen de acuerdo. Y si ustedes cuando salgan, se van a dar cuenta que aproximadamente aquí donde yo estoy parado, afuera en el techo, está una cosa que se le llama estipo, que es el pico que sale del santuario. Bueno, esa es una costumbre que viene desde aquí. En otras palabras, estos edificios fueron construidos bajo estos patrones o estos modelos. De tal manera que esta iglesia en particular, cuando la construyen, era tanta la diversidad, tanto los puntos de vista, que no se ponían de acuerdo en cómo iba a ser el estipo para la construcción de ello. De tal manera que le dimos la vuelta a la iglesia, ese es por atrás. La iglesia tiene dos. Y el gobierno, el Estado quería otro. Entonces, para que no salieran de pleito, se crearon dos. Y literalmente la iglesia tiene dos, así como lo ven, tiene dos, porque uno es el modelo que la iglesia aprobó, el otro es el modelo que la ciudad o el gobierno aprobó. Al parecer, a veces así se ven nuestras familias, ¿no es cierto? A veces así se ven nuestros matrimonios, definitivamente así se ve nuestro gobierno. Solamente Dios sabe hasta dónde va esta nación, porque vemos los gobernantes que están llegando a la Casa Blanca y nos damos cuenta que en un momento dado no se oponen a la iglesia, pero tienen su propia perspectiva de la iglesia. En otras palabras, la pregunta que quiero que nos hagamos esta mañana, porque es pensando en esta reforma o en este movimiento del cristianismo, ¿sí? ¿Cómo comunicar el evangelio en una cultura donde no necesariamente se oponen a la iglesia o se oponen al evangelio, pero cada quien quiere crear su propia versión del evangelio? Si hace 2000 años el movimiento del cristianismo surgió en ese contexto, en un contexto en el cual cada quien tenía su versión del cristianismo. Entonces la pregunta es esta: si el cristianismo o el seguir a Cristo va a continuar, no podemos crear nuestras propias versiones de ello. Yo inclusive argumentaría esta mañana que cuando creamos nuestra propia versión, es una versión no aceptada por Dios. Porque si algo tiene que ver con la llegada de Jesús a la tierra, es precisamente para que el margen entre conocer a Dios y entender el plan de Dios se reduzca. Yo he estado hablando mucho acerca de esto en los domingos anteriores, de que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son las palabras de Cristo, pero las epístolas, muchos de estos libros del Nuevo Testamento, entre Romanos y Gálatas, Efesios, Colosenses, son la explicación de las palabras de Cristo. Porque cuando la iglesia surge, cuando la iglesia nace, ¿sí?, empieza el movimiento y la gente se empieza a congregar. Ya se congregaban en sinagogas anteriormente. Antes del cristianismo, el judaísmo se practicaba en sinagogas, y dentro de las sinagogas o de estas prácticas judías, ¿sí?, ahí nace el cristianismo. Ahí hay judíos y no judíos que se convierten al cristianismo. Entonces, abrazar este movimiento nuevo llamado el movimiento del carpintero, el movimiento de Jesús, empieza a haber mucha confusión. Y las epístolas que vienen después en este caso después de los evangelios, simplemente surgen porque dentro de estas reuniones había este tipo de experiencia, donde no necesariamente se oponen a la iglesia, pero cada quien crea su versión de iglesia. No necesariamente nos oponemos al matrimonio, pero queremos nuestra propia versión ¿de qué? Del matrimonio. No nos oponemos a criar a los hijos, pero a mí nadie me va a decir cómo educar a mis hijos, ¿verdad? No de las finanzas, pero a mí nadie me va a decir cómo guiar mis finanzas. Entonces, es por eso que encontramos otra vez evangelios, epístolas, porque lo que las epístolas hacen es que literalmente reducen la distancia entre lo que Cristo dijo y lo que Cristo quiso decir con lo que dijo. Eso implica que otra vez, hace 500 años, Martín Lutero se da cuenta que la iglesia se estaba moviendo cada vez más y más lejos de lo que Cristo había dicho y lo que Cristo había implicado. Y de ello surge esto que llamamos la reforma. ¿Qué es lo que hacemos hoy en día nosotros? Bueno, parte de la recomendación es que, estudiando el libro de los Hechos, regresemos a la predicación de los apóstoles. Porque obviamente estos hombres, que no solamente fueron testigos oculares, no solamente atestiguaron la presencia de Jesús y sus enseñanzas, sus palabras, pero esos son los hombres que el Espíritu Santo eventualmente va a inspirar para escribir lo que son las epístolas e inclusive los evangelios. Entonces, si toman sus Biblias, quiero que vayan a uno de los sermones en el capítulo número 2, que es el primer sermón realmente del libro de los Hechos. Sí, eso es lo que se convierte en normativo para la iglesia. Capítulo 2, empezando en el versículo 14, dice esto la palabra del Señor. Entonces, obviamente aquí, entonces está implicando que hay 13 versículos antes.
que no vamos a leer por cuestión de tiempo, pero esos 13 versículos traen obviamente una narrativa que nos lleva a un entonces, como diciendo, después de todo lo que leyeron, después de todo lo que les dije, después de todo lo que acaban de creer, que espero que lo hayan creído, que básicamente es el Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, que no tenemos tiempo de hablar en ello, pero es la llegada del Espíritu Santo. Entonces, vean lo que dice la palabra de Dios. Pedro, de todos los apóstoles, de los 11 que quedaban, y aparentemente para ese entonces ya habían implementado el nuevo apóstol, porque obviamente Judas ya se había suicidado, pero es Pedro el que empieza a predicar el primer sermón, la primera enseñanza. Empieza a predicar porque la gente estaba así. La gente abrazaba a Dios o quería de Dios o como sucede hoy en día, tienen la pregunta acerca de Dios, pero la gente está confundida o crea sus propias versiones de Dios. Entonces alguien tiene que hablar y quitar los dos estipos. Es nada más un estipo, si quieren usar esa analogía de los estipos, de los picos. No puede haber iglesias con estipos, no puede haber matrimonios con múltiples estipos, no puede haber finanzas. Sí, hay solamente un solo evangelio, una sola verdad, un solo mensaje. Y en este caso, lo que es revolucionario para mí, porque hablando de qué es este mensaje, es que la Biblia inicia con la persona. Acuérdense de esto, acuérdense de la historia. En la crucifixión de Jesús hay dos personajes que van a traicionar a Jesús. Uno lo va a vender y eventualmente se va a suicidar. El otro lo va a negar. ¿Recuerdan? Lo va a negar ¿cuántas veces? ¿Una? No. ¿2 veces? No. 3 veces. Y lo interesante de la historia es que en la negación de Pedro encontramos la evidencia tangible de su arrepentimiento. Sí, el arrepentimiento, y aquí es donde inicia esta conversación con el Evangelio. El Evangelio está basado en la habilidad dada por Dios de que el hombre no solamente cambia como siente, pero el hombre cambia también como piensa. Arrepentimiento es literalmente un cambio de mentalidad y un cambio de sentir. No es solamente saber lo que es correcto, pero es hacer lo correcto. Entonces encontramos al mismo Pedro que se había acobardado, que literalmente había sido el líder de los cobardes, literalmente había sido la decepción más grande para Cristo. Es el primero que se pone de pie como la evidencia de que ha llegado la era de los primeros 13 versículos, que es la era del Espíritu Santo, la era prometida, la era que se había hablado por cientos de años y muchas generaciones, que un día nueva etapa, un nuevo movimiento, que es el movimiento del otro Cristo, que es el Espíritu Santo. Es el mismo Cristo, su Espíritu en medio de nosotros. Y la evidencia es que iniciamos con un hombre que era el último que esperáramos. Yo hubiera pensado que Juan probablemente hubiera sido el candidato para que predicara el primer sermón. Yo hubiera pensado que tal vez algunos de los que fueron un poquito más fieles a Jesús, pero no el que había traicionado a Jesús. E inclusive, observen esto, la cosa que me llama la atención no solamente que es Pedro, pero vean cómo lo hace Pedro. Lo hace con los palabras. La transformación de Pedro no solamente es interna en su corazón, en su mente, pero su transformación es procesada en comunidad. Sí, es por eso que una de las evidencias claras y palpables de una persona transformada por el Espíritu es la persona que vive en comunidad. Es por eso que les invito constantemente a que no solamente aceptemos a Cristo, sino que seamos parte de su iglesia. No solamente que aceptemos la transformación de nuestro ser, pero tenemos que dar evidencias palpables, donde una de ellas es la pila bautismal, donde una de ellas es dejar de ser simplemente espectadores de la iglesia y convertirnos en contribuidores de la iglesia, donde no simplemente es el lugar donde yo voy a aprender de Dios, pero es un lugar donde yo literalmente contribuyo para que otros también aprendan de Dios. ¿Sí captamos eso? Entonces, por eso es que Él se pone de pie. Es por eso que dice la Biblia, es entonces que el menos indicado, el que menos calificaba, corrido de la iglesia, que es Pedro, se pone de pie y se pone de pie con los demás. Mi pregunta esta mañana para ti es esto: en momentos en los que tomas decisiones, ¿las tomas tú solo o las tomas con? ¿Cómo las tomamos? Porque la mayor parte de los problemas que tenemos en la vida es porque confiamos en nuestra propia, ¿qué dice Proverbios? Nuestra propia, escuchen eso. La mayor parte del tiempo lo que hicimos que está mal,
No lo hicimos porque no sabíamos. Sí. ¿Cuál fue el problema? Es que no escuchamos consejo de otros. ¿Sí me explico? Inclusive como pastor, lo triste de la historia es que para cuando alguien viene a pedir consejo o consejería, es después de lo que sucedió. Y yo siempre he dicho esto, que nos vamos a evitar mucha consejería, ya sea en relaciones o en finanzas o en lo que sea, si vivimos una vida rutinaria, constante, no solamente de transformación, pero en comunidad, donde aprendemos unos de otros, donde otros aprenden de mí. Porque de otra manera, este evangelio no se puede vivir en su totalidad. En fin, Pedro se pone de pie y se pone de pie con los 11, de tal manera que al ponerse de pie, dijo a voz en cuello, o afirma y dice: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles porque aparentemente hay confusión, ¿ok? En esta iglesia, 12 tipos, hay confusión. Tengo que explicarles ¿qué? Explicarles literalmente lo siguiente, explicarles lo que sucede. Pues quiero que presten atención a qué les voy a decir. Otra vez, si ustedes leen el contexto, parte de la confusión es que no solamente había venido el ser embestidos del Espíritu Santo, pero estaban hablando en lenguas que ellos entendían y que normalmente no podían hablar. Entonces hay confusión en ellos, de tal manera que los acusan de que estaban ¿qué? De que estaban déjenme explicarles qué está sucediendo, porque yo sé que eso está medio confuso. Sí, lo que quiero que pongan es esto, es que en sus hojitas está presente, no es un futuro, la era del Espíritu Santo. Sí, si ustedes recuerdan, la serie anterior que hicimos fue la serie que llamamos Daring Faith, una fe audaz. Y si recuerdan las gráficas que tuvimos aquí en la plataforma, tenían que ver con una ola y con una tabla de surfear, porque dijimos esto. Dijimos que el ser humano no tiene la habilidad de crear olas. Ustedes no pueden crear las olas del mar. Tal vez si van a Disney o a los parques recreacionales hay albercas que tienen olas, pero no, son de veras. Las olas de veras, las olas del mar solamente las crea ¿quién? Dios. El trabajo de uno no es crear las olas, el trabajo de uno es navegar las olas o surfear las olas. Entonces, un surfeador lo que hace es que se pone en su tabla y está esperando que la ola venga. ¿Me explico? Entonces, en este momento, en este tiempo del nacimiento de la iglesia, el movimiento de la iglesia, es que esos hombres, por Pedro y los discípulos, literalmente estaban con su tabla de surfear, y el capítulo 2 inicia con la ola del Espíritu Santo, y ellos lo que hacen es que se suben a la ola con su tabla de surfear. Y literalmente navegan la ola y surge la iglesia. Por lo tanto, mi invitación esta mañana es de que literalmente tengamos hambre. Por favor, escuchen esto: hambre. No de que Dios cambie las circunstancias, no de que Dios simplemente me sane o me mejore o me proteja. Todo es importante y ojalá el Señor lo haga. Pero que literalmente nuestro corazón esté en sintonía con no perder la ola de su espíritu. Con no llegar al punto en el cual me conforme con un matrimonio que se ve así, con una iglesia que está dividida, con un gobierno que está dividido, con una situación en la cual digamos simplemente, bueno, es que así es mi mamá, así es mi papá, así es mi hijo, nada más con que vaya a la iglesia, no importa lo que está haciendo, yo sé que está viviendo con ella, yo sé que, si me explico, empezamos a hacer un montón de excusas porque tenemos dos estilos. Porque nuestra teología está dividida, porque nuestras finanzas están divididas. Sí, no podemos hacer eso. La ola del Espíritu Santo inicia con una conversión de la persona, donde hay evidencias tangibles, no solamente cómo piensa o cómo siente, pero ambos que son evidentes y se hacen en comunidad. En comunidad, de tal manera que eso es lo que hace la era del Espíritu Santo. Vean lo que sucede después de aquí. Cuando él está explicando, sí, cuando esto sucede y esta ola es navegada, lo primero que sucede con ello es que empezamos a crear lo que la Biblia llama una defensa. Eso es lo que es la palabra apologética, el defender algo, porque otra vez había acusación de que estos hombres que estaban siendo investidos por el Espíritu Santo estaban ebrios. Y Pedro tiene que explicar, y la defensa es esta: estos no están, ¿qué cosa? No están borrachos. Ustedes los acusan de que están borrachos. Y otra vez, no los culpo que quieran una iglesia con 12 tipos. No los culpo que ustedes tienen su preferencia, que quieren el culto a las 9:45 en lugar de las 8:30, o quieren esto. Sí, está bien, sus preferencias personales está bien, que tienen ojo crítico y que ven diferencias en cuestión del color de piel o el idioma, está bien. Yo estoy consciente de esto, dice Pedro. Pero al final de la historia, si vamos a navegar la ola del Espíritu Santo, tenemos que, por favor, escuchen, tenemos que entender que el evangelio no es simplemente el entender que Dios nos ama. Es cierto eso, pero el amor de Dios se abraza cuando entendemos que somos primeramente enemigos de Dios. Una vez más, el amor de Dios se entiende no cuando simplemente mejoramos nuestra relación con Dios, ¿sí?
simplemente dejó de negar a Cristo. Pedro no simplemente se convirtió en un mejor apóstol. Pedro no simplemente se convirtió en un mejor líder. Pedro fue transformado por el poder del Espíritu Santo. Y esa transformación es la evidencia de que él tiene que dar una defensa. Inclusive, escuchen esto, lo que les voy a decir. Una cosa que a mí en lo personal, y eso es algo muy personal, no creo que es bíblico y no creo que es ético y no creo que está correcto, es el romantizar o es el poner en un contexto no es bíblico cuando en el nombre del Evangelio o en el nombre de Dios no confrontamos a la persona o no nos confrontamos unos a otros. Y por favor escuchen esto. Estoy hablando cosas tan sencillas como es el tolerar el abuso del cónyuge. Como es el tolerar cuando sabemos que él o ella está haciendo algo mal y nos quedamos. Porque nuestra personalidad, porque yo no soy agresivo, porque soy introvertido, porque no me gusta el conflicto. Y aparte porque ya tengo 15 años casado con él y él no va a cambiar. ¿Sí me explico? Entonces, observen cómo el Evangelio inicia con una defensa. Y la defensa es de que ellos no están ebrios, sino, y explica la cuestión cultural, porque supone, ¿cómo supone ustedes si apenas son simplemente las 9 de la mañana? Hay un sentido de confrontar en el cual, en el mundo en que vivimos, esto es lo que el mundo nos va a forzar a hacer. Nuestros hogares nos van a forzar a hacer, nuestros hijos y nuestros nietos. La defensa que tenemos que hacer es que tenemos que explicar hoy en día qué creemos, qué es lo que creemos. Y la segunda cosa es por qué lo creemos. En otras palabras, lejos estamos de los días en que simplemente vamos a la iglesia porque es la iglesia de mis papás. Lejos estamos de los días en que vamos a la iglesia porque todo, inclusive, escuchen esto, la razón que los templos, y este es uno de ellos, tienen steeple, ¿saben por qué tienen steeple? ¿Cuál es la razón del steeple? Y yo sé que muchos dicen, es un pararrayos, está bien, está bien eso, pero la razón es porque estos edificios, en su tiempo, y en la cultura europea sobre todo, eran el epicentro de la cultura. Entonces, cuando tú llegabas a un pueblo a visitar y salías de tu ciudad a otro, ¿qué es lo que hacías el domingo cuando estabas fuera de tu casa? ¿Qué haces el domingo? ¿A dónde? Entonces el punto nada más simplemente no era si íbamos a ir a la iglesia, era a cuál iglesia íbamos a ir. Y tener un estipo lo que hacía es que nos ayudaba a ver la iglesia de lejos, donde en aquel tiempo no había Google Maps ni cosas por el estilo. Entonces la gente llegaba en sus... Y lo primero que veían a lo lejos, ¿qué veían? Un templo. Porque era cultural de que toda la gente iba ¿a dónde? Todo el mundo iba a la iglesia. ¿Recuerdan esos años? ¿Recuerdan cuando nos platicaban? Si no, vean las películas de Cantinflas. Ahí se van a encontrar una cultura en la cual todo el mundo iba. En otras palabras, era algo que no existe. De tal manera que hoy en día, en el contexto de relaciones interpersonales, en el contexto de hombres y mujeres que profesamos fe en Jesús y nos decimos ser cristianos, como Pedro, y comunidad, como lo hizo él con los 11, tenemos que aprender que el ser cristiano hoy en día, en el mundo en que vivimos, estos misioneros que hemos mandado y que han ido, tienen que explicar qué es lo que creen. ¿Y por qué? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué no abrazamos ciertas prácticas o ciertas éticas o ciertos principios? En lugar de simplemente decir, bueno, esa es la fe de mi papá, es lo que mi mamá creía y por eso estoy aquí. No, no podemos hacer eso. Eso no es el Evangelio, es entender esta defensa de lo que es el Evangelio en su totalidad. Vean cómo termina la conversación. El versículo 17 dice lo siguiente, hablando Pedro y explicando la base de su defensa. No tengo tiempo para entrar en ello, pero el versículo 16, estoy brincando del 15 al 17, porque el 16 es simplemente Pedro diciendo, recuerdan las palabras del profeta Joel. Y los próximos versículos, si ven, están en lo que le llamamos quotation marks, están entre comillas, porque está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y el libro de Joel dice lo siguiente, sucederá que en los últimos días, la palabra muchas veces es la palabra en los postreros días o en los últimos días, ¿sí? Observen, y empieza a delinear lo que va a suceder. Por favor, escuchen esto. Toda persona que hace una defensa del Evangelio tiene que entender que la defensa del Evangelio, véanme tantito, la defensa del Evangelio no es simplemente tener la doctrina correcta. Me gusta que estén aquí y espero que esta sea una iglesia donde ustedes como parte de la iglesia a mí me hagan responsable de predicar el Evangelio. Estuve fuera 3 semanas y yo tengo la plena confianza de que los predicadores que estuvieron aquí por 3 semanas predicaron el Evangelio. Si no fue así, ustedes necesitan hablar y hacernos saber a nosotros, porque aquí es el punto, ¿sí?
La defensa del Evangelio no es simplemente abrazar una doctrina, no es simplemente oponernos a las cosas del mundo y decirle sí a Dios. Todo es importante y ojalá lo sigamos haciendo. La defensa del Evangelio es entender que nuestra perspectiva de la vida cambia. En inglés es la palabra world view. ¿Qué implica ello? Que no es solamente en cuestiones de iglesia o teológicas que cambiamos. Cambiamos en el todo de la vida. ¿Qué implica ello? Que cuando está hablando el Antiguo Testamento de los últimos días, para la gente en el Antiguo Testamento, ese concepto tenía que ver con la llegada del Mesías. El problema en el Nuevo Testamento es que el Mesías ya había, ¿qué cosa? Ya había venido. La Navidad ya había pasado, ya la Virgen María ya había concebido. ¿Cuál era el problema? De que en el concepto del Antiguo Testamento, en el worldview del Antiguo Testamento, es que en los últimos días, cuando llegara Mesías, cambiaba las circunstancias. El problema es que llegó Cristo. ¿Cambiaron las circunstancias? No cambiaron las circunstancias. Yo argumentaría que las circunstancias empeoraron. Entonces, entre ellos, en la llegada del Mesías, con la llegada del Mesías realmente, pero aparentemente, de acuerdo al Nuevo Testamento, ¿qué pasa con el Mesías por segunda vez? Un día viene otra vez, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos con esta disyuntiva? ¿Sí? Y eso es lo que quiero que piensen por un momento. Porque el pueblo de Israel, en el libro de Joel, en el Antiguo Testamento, ellos esperaban un Mesías. El problema es que esperaban un Mesías como el león de Judá. Pero Dios, en los evangelios, manda un Mesías no como león, lo manda como el Cordero Santo de Dios. Entonces, si yo espero un león y me llega un corderito, ese corderito eventualmente va a ser ejecutado. Isaías 53. Y el problema de esa ejecución es que personas como Pedro, que le negaron, necesitaban ser transformados. Alguien tenía que pagar por la negación de Pedro, el pecado de Pedro, tu pecado y mi pecado. Entonces, alguien tenía que, vean eso, alguien tenía que ser castigado. Alguien tenía que ser castigado como una persona vivió mi vida. ¿Saben de qué estoy hablando? Porque yo he cometido muchos errores. Y mis errores Dios nunca se va a hacer el de la vista gorda y va por otro lado. Entonces, ese alguien es Cristo. Cristo es la muerte como que si le hubiera vivido mi vida. Entonces, es por eso que en lugar de león requería un cordero. Y este cordero es el que salva al mundo, que eventualmente en su segunda venida, ¿cómo viene? Como lo que esperaban en Joel, el león de Judá. De tal manera que esta disyuntiva de estira y afloja entre león y cordero es lo que me hace pensar algo como esto. Y de que el cristiano es algo así como esto, donde dice Pablo, lo que no quiero termino haciéndolo, donde sé que debo de hacer esto pero batallo para hacerlo. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Sí. En esta disyuntiva, en este mundo de división, en este mundo de confusión, es exactamente donde tenemos que tener en claro que este evangelio es presentado a través de una personal como Pedro, en un contexto de comunidad, entendiendo que navegamos la ola del Espíritu Santo con el propósito claro de predicar a Jesucristo crucificado para redención de las naciones, de tal manera que ahora nosotros podemos caminar delante de Dios en santidad. Vean cómo termina la historia. Dice él, después de que en estos últimos días, y todo lo que acabo de explicar, dice él, voy a derramar mi espíritu. ¿Sobre quién? Todo género humano, cosa que los judíos no podían concebir. Ellos se creían élite, se creían VIP, no puede ser sobre todos, nada más sobre nosotros. ¿Qué significa ello? Que va a ser sobre hijos y sobre quién? Sobre hijas, no hay distinción entre varón y mujer, cosa que los judíos no podían aceptar. Claro que hay distinción entre hombre y mujer, ¿no es cierto? En otras palabras, para el judío, ¿recuerdan lo que se ha dicho anteriormente? Para el judío, literalmente, estaban lo que eran las hijas, y luego ahí la ley estaban las gallinas y las vacas en valor. Es la mentalidad del judío. Dice de tal manera que van a profetizar y tendrán visiones jóvenes, y ¿quién más? Los ancianos. Sí, lo que quiero que entendamos esta mañana es algo simple. Entendamos que cuando entramos en la experiencia de Jesús, esa es la foto del equipo de Alemania que fuimos, y usamos los uniformes de los equipos de los equipos colegiales, y ustedes observan diferentes colores porque somos diferentes equipos. Quitémonos de la mente esto, que cuando nos ponemos la camiseta de Cristo y somos del equipo de Cristo, no es para estar exentos de problemas.
No es para que Dios me debe y tiene que protegerme y bendecirme y todo esto. Sí, ponerme la camiseta de Cristo, ser parte del Evangelio, es para entender es para entender su perspectiva en la vida, de tal manera que estar en el equipo de Cristo es simplemente para que en medio de la tragedia yo traiga consolación. Es para que en medio de los problemas, ¿me han entendido? En medio de los problemas, lo que Cristo hace es que Cristo le da propósito a los problemas. Cristo no simplemente es el famoso cosmic butler que les he dicho. ¿Saben qué es un butler? Como un sirviente cósmico que simplemente está para ayudarnos y para protegernos. No, ese no es Cristo. Le encanta protegernos, pero su propósito es todo lo que acabo de explicar. El propósito de Él, al final, declaró a través de Joel que en esos días va a derramar de su espíritu y va a venir sobre mis siervos y sobre mis siervas, y ellos profetizarán. Dice la Biblia: arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nube de humo. Ese es Cristo. Cristo es aquel que va literalmente a tomar el sol y lo convertirá en tinieblas. Va a tomar la luna y la va a convertir en sangre. Y dice: antes que llegue, ¿qué cosa? No es tu matrimonio, de tus finanzas, de esta nación. Todo eso es importante y espero que mejore. Pero el punto de la historia no es mi persona, mi bienestar. Todo es importante. El punto de la historia es el día del Señor, que quieras o no quieras, viene un día. Y ese día es el cual nosotros esta mañana tenemos que verlo como un día grandioso, como un día de esplendor. Sí, los judíos cometieron el error de pensar que el esplendor y la grandeza del día era cuando ellos como nación fueran mejores. Cuando ellos como nación fueran el epicentro del universo. Cuando ellos como nación fueran literalmente la médula de todo lo que pasaba. Y Cristo les recuerda y le dice: Pedro, ustedes tomaron al hijo y lo crucificaron porque se les olvidó que cuando Dios les escogió a ustedes a través de Abraham, no es porque ustedes eran mejores, es porque ustedes iban a ser el vehículo de redención para las naciones. De tal manera que Pedro termina diciendo esto: toda persona que literalmente haga ¿qué? Escuchen esto. La persona que asume responsabilidad e invoca el nombre de Dios. El día de ayer tuvimos una hermosa boda en esta plataforma. Y el día de ayer, en una boda o en una ceremonia de boda, por favor, vean dentro, en una ceremonia de boda, lo que hacen como pareja es que están invocando el nombre de Dios. Los que estamos casados o hemos estado casados, lo que hicimos en ese día, hace 15, 20, 12, cuando haya sido, invocamos el nombre de Dios. Pedro está diciendo: el invocar a Dios es el principio. La meta es invocarlo ¿en quién? ¿Por qué? Porque el nombre de Cristo implica su persona y sus enseñanzas. Eso se los dije a la pareja ayer aquí en esta plataforma. Ustedes vienen ante Dios invocándole. Esa no es la meta. La meta no es casarnos en la iglesia. La meta es el resto de nuestros días como matrimonio, vivir bajo el criterio de Cristo y las enseñanzas de Cristo. La razón que la iglesia en la vida de ustedes no puede, y en la mía no puede ser opcional, es porque sin la iglesia vas a poder invocar. Pero con la iglesia vas a poderlo hacerlo en el nombre de Jesús. En otras palabras, sin el nombre de Jesús lo vas a invocar bajo tu nombre, bajo tus preferencias, bajo lo que tú quieres, cuando tengas una urgencia. Y Pedro está diciendo: el punto no es invocar a Dios. ¿Qué es el punto? Es invocarlo en el nombre de ¿quién? En el nombre del Señor. Porque el único nombre que el Padre recibe es el nombre del Hijo. El único nombre, la única persona, el único trasfondo, el único carácter, la única mentalidad, el único estilo de vida que el Padre recibe es el del Hijo. Cuando tú invocas en el nombre de Jesús, estás diciendo que todo lo que Cristo dijo, todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo pensó, es lo que yo voy a pensar y es lo que eventualmente voy a sentir. Si esa es tu oración y eso has entendido que es el Evangelio, yo quiero que esta mañana hagamos un compromiso genuino de que dejemos de conformarnos a invocar a Dios. Tenemos que empezar a invocar en el nombre del Hijo.